hago parte del Climate Reality Project y vamos a comenzar entonces a contarles un poco acerca de la realidad climática, pero queremos de verdad agradecerles pues no solamente a todos los organizadores de este espacio, sino también a quienes se están conectando en este momento, porque todas estas oportunidades de compartir unas palabras sobre la realidad climática pues son bastante valiosas, nos enriquecen a todos, así que bienvenidos. Y algo para resaltar es que finalmente pues los países nórdicos lo han dicho en varias oportunidades y lo ratificaron el año pasado, una gran voluntad de llevar el liderazgo de la lucha contra el cambio climático en el mundo. Así que pues sea esta entonces una ocasión para aprender, para que nos unamos, para acompañarnos y yo creo que estamos listos como grupo entonces para que les empecemos a contar un poco acerca de pues esta situación. A esto lo hemos llamado realidad climática. Es un poco un llamado, pero también un momento para aclarar algunas dudas o algunos términos. De pronto, esto de cambio climático se nos ha convertido en un cliché, lo escuchamos por todas partes y a veces empiezan a perder el sentido de las palabras, pues porque se repiten tanto, pero vamos tampoco a la profundidad de las cosas que, bueno, las vamos dejando pasar. Entonces, de eso se trata este espacio. Tenemos además varias preguntas que queremos resolver con ustedes, que ya vamos a ir desglosando en unos segundos. Quisiera que me confirmen si en este momento tienen en pantalla una presentación que estamos compartiendo con ustedes. Quisiera saber si ya la tienen en pantalla porque no la tengo yo aquí. No están viendo la presentación. Bueno, en todo caso les voy a ir contando mientras podemos enlazar esa presentación. Lo que queremos ahí es mostrarles una serie de imágenes y de gráficos que van digamos, a aclarar también algunas de esas dudas, ayudarnos pues a que sea como un poco más gráfico y más ameno este espacio, porque pues ahí cuando nos podemos enlazar como con esa realidad, con esas fotografías, con las imágenes y los videos que les vamos a presentar, pues obviamente tenemos un mejor impacto. De hecho, miren esta belleza, queríamos comenzar con varias imágenes, unas fotografías tomadas desde la Estación Espacial Internacional y desde la misión, algunas de las misiones Apolo, porque pues así nos vamos sintonizando, este es nuestro planeta Tierra. Esta foto muy bella es la canica azul o Blue Marble, esta fue tomada en 1972 y fue la primera vez que pudimos ver a la Tierra completamente iluminada. Esa fue, digamos, el granito que marcó esta fotografía, porque así pues, como les decíamos, nos fuimos conectando tal vez como humanidad con nuestro planeta, con el hogar que estamos habitando. Y bueno, les decía que vamos a resolver varias preguntas porque de eso se trata. Vamos a ver si deberíamos cambiar, si podemos cambiar la realidad climática y si en efecto vamos a lograrlo, si vamos a cambiar esas tres preguntas. Entonces arranquemos. ¿Debemos cambiar? ¿Deberíamos cambiar? Miren esta imagen tan bella. Esto es el sol por allá asomándose en el horizonte y nos deja ver una línea muy delgadita, azulita, que es nuestra atmósfera, la atmósfera del planeta Tierra. Esta capita es la que nos protege de la radiación, es la que nos da la posibilidad de tener vida como la conocemos en nuestra Tierra, porque además hace que tengamos la temperatura ideal. Quería decirles que a veces cuando miramos el cielo siempre creemos que es una extensión vasta, que no se va a acabar, y resulta que es tan delgada como eso que acabamos de ver ahí. ¿Qué es lo que pasa con el calentamiento global? Bueno, pues que nosotros recibimos una radiación del sol. Esa radiación penetra esa capa, esa rayita azulita que les estábamos mostrando, pasan esos rayos por ahí y esas ondas, esa energía es la que hace que aquí en la Tierra pues tengamos una temperatura que, como les decía, permita la vida. La radiación pues no solamente es que llega a nosotros, sino que además la Tierra la absorbe y luego la devuelve al espacio en forma de ondas infrarrojas. Digamos, ese es el funcionamiento normal. Esa capita tiene esa permeabilidad. Pero resulta que lo que estamos haciendo en este momento es que estamos cambiando la composición de esa capa, que son gases de efecto invernadero que estaban de manera natural ahí en esa capa, pero nosotros estamos arrojando constantemente, miren, esta cifra es bastante impresionante, cada 24 horas arrojamos 152 millones de toneladas de contaminación de gases de efecto invernadero a esa capa, a la atmósfera, y la estamos utilizando como si fuera una alcantarilla abierta. Al hacer eso, lo que estamos logrando es que la radiación que les decía que tiene que volver en condiciones normales al espacio, pues está quedando atrapada
en la Tierra y está causando pues ese calentamiento, esa mayor energía que se está quedando acá, pues hace que las temperaturas comiencen a subir. ¿Comiencen a subir en dónde? En todas partes del mundo. ¿De dónde vienen esos gases de efecto invernadero? Pues aquí tenemos un gráfico acerca de las principales fuentes, el transporte, por ejemplo, la agricultura, los procesos industriales. Todo esto tiene que ver o va generando gases de efecto invernadero. Sin embargo, tenemos que admitir que la principal fuente de esta contaminación que está generando el calentamiento global es la quema de combustibles fósiles, que son en este momento la principal fuente de energía que tenemos en el mundo. Miren el gráfico que está desde 1880, yo tengo acá la cifra cubierta, pero viene hasta nuestros días y fíjense ustedes cómo realmente es un crecimiento exponencial ese del dióxido de carbono en la atmósfera. Y es que en este momento es el momento de la historia en el que estamos liberando una mayor cantidad de dióxido de carbono a nuestra atmósfera, justamente 66 millones de años, y miren ustedes, es ahora cuando estamos virtiendo esa mayor cantidad de dióxido de carbono a nuestra atmósfera. Y esta gráfica que viene a continuación es bien interesante porque nos presenta las temperaturas, un comparativo de las temperaturas en los glaciares y el dióxido de carbono presente en la Tierra, pues a través de la historia, y un poco nos muestra cómo ha sido el comportamiento además a través de las eras del hielo. Y si ustedes se fijan, lo que queremos que se den cuenta acá es que el dióxido de carbono ha fluctuado de la misma manera que las temperaturas, es decir, cuando hay una mayor presencia de dióxido de carbono, pues también han subido las temperaturas y cuando baja el dióxido de carbono bajan las temperaturas y es así como se ha venido registrando en nuestros glaciares. Pues, ¿qué estamos haciendo hoy? Miren la concentración de CO2 en donde está en este momento, es el punto más alto. Ustedes ven ahí al final del gráfico, pues cómo está bastante elevado. Así que, ¿qué podemos esperar de las temperaturas en los glaciares? Pues que suban o que estén igualmente allá muy arriba, bastante altas. Así que esto es realmente lo que está sucediendo. Uh, ¿sí? ¿Me están hablando? Bueno, continúo. Si eso está pasando en los glaciares, pues fíjense ustedes lo que pasa en las temperaturas en promedio en toda la superficie terrestre. Esta gráfica también nos permite ver eso, 1880 al 2019, desde 1980 hasta el 2020, vean ustedes el crecimiento de esas temperaturas. Y creo que alguno de mis compañeros estaba haciendo un comentario, pero ya vamos a estar escuchándolos a todos, vamos a seguirles contando pues lo que está sucediendo. Para que sigan teniendo como un panorama un poco más claro de esta realidad climática y sobre todo lo que queremos es que la aceptemos, ¿no? Que veamos que sí deberíamos cambiar. Miren esto, los últimos 6 años registrados han sido los años más calurosos. Digamos que el récord en este momento lo tiene el 2016, pero así 2016, 2017, 2018, 2019, y bueno, veremos qué pasa ahora con el 2020, cuando ya tengamos ese registro. Imágenes, también para que sigan viendo lo que va ocurriendo con estas altas temperaturas. 28 de junio del 2019, vean ustedes en París, en Francia, esta era la situación. Temperaturas que en otros momentos pues no se habían visto en estas zonas. Aquí tenemos una imagen de Australia, 49 grados centígrados en ese momento. Olas de calor, y es que las olas de calor son uno de los impactos, más adelante les vamos a hablar de los otros impactos que tiene el calentamiento global, y que no somos ajenos a ellos. Ya muchos conocemos seguramente de fenómenos naturales, de sequías, de una cantidad de situaciones, pero muy importante mencionar las olas de calor porque son supremamente evidentes. Miren, los medios de comunicación las vienen registrando acá en nuestro país. Fíjense, en Medellín 33 grados centígrados de temperatura que se alcanzaron este año, esto fue en febrero 18, y el punto central es que estamos viéndolo en nuestras ciudades, en los lugares en los que vivimos, realmente tenemos pues toda la evidencia del calentamiento global como una realidad. Natagaima, Tolima también, 42 grados centígrados, esto sucedió en el 2019, pero si nos vamos a Japón vemos lo mismo. Lo que empieza a pasar además con las olas de calor es que hay dificultades de salud, se estresan los sistemas de salud en todo el mundo, pues porque tienen que empezar también a atender estos casos. 224 ubicaciones en todo el planeta han tenido que establecer nuevos récords de temperatura en los últimos años, pues justamente como les digo, por esa elevación que viene ocurriendo en esos números. Seguimos viendo algunas de las imágenes. Esto ocurre en Argelia. Bueno, otra situación que también viene con esta elevación de las temperaturas, pues también es la pérdida en las cosechas en muchos lugares o dificultades en los ciclos pues, de la agricultura. Otra imagen, esta es
pues yo diría que aterradora, porque les cuento que, vea, 51 horas pasó la ciudad por encima de temperaturas por encima de los 40 grados centígrados y en la noche alcanzaron los 42 grados centígrados. Así que, insisto, pues es una realidad el calentamiento global y con él el cambio climático. Así que queremos entonces dejarles, pues, estas imágenes son para que ustedes vayan comprendiendo tal vez la magnitud de lo que está pasando y para que nos vamos acercando pues a estos conceptos. Mi compañero Alejandro Martínez sigue con ustedes para explicarles además los impactos, ya hemos mencionado algunos, pero él tiene la palabra en este momento para seguirles contando qué es lo que pasa con este calentamiento global. Alejo. Muchas gracias, Caro. Bueno, los fenómenos no solo los hemos evidenciado en las ciudades o en los territorios continentales, también estamos encontrando situaciones extremas en sitios en donde no deberíamos tener situaciones extremas, como por ejemplo los polos. Temperaturas de 28 grados, que podría llegar a ser una temperatura común de un día, mediodía en Cali, las estamos teniendo repetidamente año tras año, 2018, 2019, en el verano de los polos. ¿Y qué pasa con esas temperaturas tan altas que estamos teniendo año tras año en los sistemas polares? Pues que el hielo polar empieza a afectarse. Tenemos que tener presente que la radiación solar nunca llega al mismo tiempo, digamos que a todo el planeta, y eso es lo que ocasiona las corrientes aéreas, y eso es lo que ocasiona las corrientes marítimas. Pero cuando tenemos esa incidencia del sol tan fuerte y esa temperatura promedio tan alta, el hielo polar se empieza a derretir y esa cantidad de agua adicional en nuestros océanos empiezan a ocasionar otra serie de inconvenientes como subir el nivel del mar. Les decía que el sol empieza a afectar de forma diferente dependiendo si estamos en los polos o en los trópicos. Un incremento de la temperatura de un solo grado centígrado en los trópicos termina generando algo así como 3 veces más, 3 grados, en los polos. Por eso es tan crítico. Y el problema es que las corrientes marinas y aéreas están directamente vinculadas a estas temperaturas. De esta forma, entonces lo que estamos observando es que esos cambios fuertes y radicales en términos de las corrientes marinas empiezan a traer frío donde normalmente no debería haber frío y a traer calor donde normalmente no debería haber calor. Esa corriente normal que estamos observando, que en este caso lo estamos viendo con colores azules y colores rojos, asimilando la temperatura, empieza a cambiar y empieza a diferenciarse, generando de una u otra forma que en ciudades en donde convencionalmente no deberíamos tener situaciones tan frías en ciertas temporadas del año, pues las tengamos. Roma, Chicago y otras ciudades alrededor del mundo han venido evidenciando esa condición en la cual pues hay unas condiciones de heladas, de nevadas, y no son naturales o normales para ese momento, ¿vale? También es importante tener presente que esta condición también refleja otra condición particular y es que en nuestro planeta el calor principalmente es atrapado no en la zona continental, sino en la zona oceánica. El 93% del calor adicional que genera nuestro sistema de efecto invernadero lo está capturando los océanos y con ello tenemos una serie de inconvenientes también, otra serie de efectos. El contenido global de calor pues va incrementándose y más calor en los océanos implica un cambio completo del ecosistema marítimo, que va a terminar afectando las especies, pero que también va a terminar afectando los ciclos hidrogeológicos. ¿Listo? En esa línea, lo que estamos observando es que esos picos, como nos mostraba Caro hace un momento, que hemos evidenciado en algunas ciudades europeas y en otros territorios, digamos que mundiales, los estamos también viviendo en los océanos. Y las especies marinas y los ecosistemas marinos claramente no están adaptados, su resiliencia no alcanza a asumir estos cambios tan fuertes y tan rápidos que se han venido ocasionando en los últimos años. Como les venía diciendo, este calor genera otras condiciones particulares y una de ellas es que los huracanes empiezan a verse potenciados. Tanto huracanes como tifones encuentran un ambiente propicio en los océanos calientes para cambiar más rápido en su intensidad, para moverse de una forma cada vez menos previsible, cambiando sus rutas y de esa forma terminan afectando mayores ecosistemas, pero asimismo también mayores territorios. A lo largo de los últimos años hemos observado cómo
ese incremento de la temperatura oceánica ha terminado afectando las rutas previsibles que podían ser simuladas de los huracanes, como el huracán Harvey unos años atrás, u otros huracanes que se han venido presentando, no solo en la parte atlántica, sino también en la parte pacífica, los tifones. Huracanes más fuertes de nivel 3, de nivel 4, que tocan las costas de imprevisto incluso, terminan generando mayores pérdidas económicas, inundaciones, afectaciones a múltiples poblaciones, afectaciones a los sistemas de transporte, a los sistemas de comunicación, afectaciones a los sistemas vitales de proveeduría de agua, de proveeduría de alimento, ¿sí? Pero asimismo también afectaciones a la vida. Estamos perdiendo vidas por estas cuestiones de esta intensificación de los sistemas ciclónicos que generan huracanes y que también generan tifones. La temperatura o el incremento de temperatura del océano también nos genera que el ciclo hidrogeológico ponga a disposición del ambiente más agua en el sistema. Y entonces la evaporación hace que haya más agua en las nubes y que las lluvias puedan incrementar su intensidad y que haya más agua en los ríos. Y esto claramente puede afectar todos los sistemas terrestres y marítimos vinculados, digamos, que a este ciclo hidrogeológico. Cuando tenemos más agua en el sistema, empezamos a observar que las nubes pueden capturar, o mejor, la atmósfera puede capturar mucha más humedad. Y esa mayor humedad que se puede capturar en el cielo empieza claramente a depositarse de una forma mucho más fuerte, mucho más intensa en ciertos episodios. Y hemos ido observando cómo ese calor adicional que incrementa la capacidad de captura de vapor en la atmósfera hace que se presenten los fenómenos de bombas de lluvia. Esas bombas de lluvia no eran comunes hace unos años. Y esas precipitaciones que nos colocan en tan solo unos segundos o unos minutos el agua que debería caer en días, en semanas o en meses en un territorio, pues ponen unas condiciones particulares a cualquier ecosistema natural o sistema urbano. Imagínense toda esta cantidad de agua que está presente en esta bomba de lluvia de Medellín o la que vamos a ver a continuación en otro territorio colombiano, en Armenia. Eh, no puede ser soportada por los sistemas de alcantarillado y se empiezan a generar inundaciones y eventos que ocurren con 4 veces más frecuencia de lo que ocurría hace 40 años, en 1980. Esos episodios de lluvia que cada vez no tienen precedente y que terminan siendo máximos, cada vez son más frecuentes e incrementan los riesgos que veníamos mencionando previamente de inundaciones, de afectación de las infraestructuras, de afectación de los corredores logísticos, de vida de las personas, de vida común de las personas, pero nuevamente y aún más crítico, de pérdida de vidas humanas. Y ya lo hemos tenido que vivenciar desafortunadamente en el territorio colombiano. Hace tan solo 3 años tuvimos que ver cómo casi 240 personas murieron en Mocoa, en Putumayo, por una condición particular de una lluvia que por su intensidad hizo que generara una luz y por unas cuestiones de deforestación, de falta de planeación y digamos que de otros elementos particulares de esta región, pues bueno, hicieron que perdiéramos las vidas, pero no es solo pérdida de vidas, es también cómo se pueden llegar a cortar incluso los vínculos de comunicación entre diferentes poblaciones o regiones de los países y por lo tanto también una serie de afectaciones que pueden nuevamente traer de la mano el que los seres humanos nos veamos afectados directa o indirectamente por esas condiciones. Esto es una condición particular en nuestro país, que es un país que está dentro de dentro del contexto de las mayores afectaciones o riesgos altos para el tema de cambio climático y todos los elementos de cambio climático, pues nos ponen a pensar, porque está claro que las catástrofes climáticas extremas año tras año van aumentándose. Tormentas, inundaciones, flujos de lodo, lluvias, e incluso fenómenos inusuales como puede ser granizadas, ¿sí? O elementos, digamos que extremos, que generan condiciones pues, para las cuales no estamos prácticamente predispuestos. Todo esto, más allá de la economía, que es suficientemente grande, recuerden, genera una serie de afectaciones muy grandes, que no solo son necesariamente exceso de agua, también puede ser la falta de la misma. El mismo calor y la misma alta temperatura genera más vapor
y más lluvias, también genera más sequías. Y por lo tanto, esa pérdida de humedad en las superficies, esa pérdida de caudal en los ríos, termina afectando de forma directa tema de agricultura, tema de ganadería, tema de proveeduría para agua potable, elementos básicos de transporte para algunas poblaciones, entre muchas otras situaciones. En La Guajira, así como en la India, así como en otros territorios, las personas tienen que terminar andando 2 y 3 horas para conseguir el agua potable, poniendo incluso sistemas naturales, animales y sistemas urbanos como Ciudad del Cabo que veíamos hace un momento, bajo unas condiciones de riesgo y de criticidad frente a la ausencia del agua. Temperaturas más altas también pueden llegar a permitir que los fenómenos naturales de incendios se acrecienten en frecuencia y asimismo se acrecienten en intensidad. Y de esta forma empezamos a encontrar cada vez que condiciones particulares como los incendios que se venían dando año tras año en Australia y que son parte de su naturaleza, y de su, digamos que de su forma, de su ciclo vital, pues se incrementan en frecuencia y en intensidad y hacen que la afectación sea claramente mucho mayor que la esperada. No solo es un tema de Australia, estamos hablando que hay incendios forestales en Chile, en California, en Corea, en diferentes áreas del mundo. Incendios que cada vez incluso se van acercando más a las zonas urbanas y que ponen en peligro no solo los ecosistemas estratégicos de las naciones, sino también todos los elementos vinculados a la calidad del aire de las ciudades. Incendios forestales y pérdidas globales de temperatura, pérdidas globales de capacidad forestal o de cobertura forestal, hacen que seamos más susceptibles a elementos grandes, de grandes dimensiones, de contaminación atmosférica a nivel continental. El año pasado y este año hemos estado viviendo en ciudades como Bogotá, como Medellín, unas condiciones de calidad del aire que son realmente negativas, y alguna de esa afectación en buena medida se deriva a los incendios forestales que se vienen dando en las zonas de plenillanura o en las zonas del Amazonas, o por las prácticas a veces convencionales, a veces prácticas, digamos que no legales, de personas que se encargan de tratar de abrir sendas para generar tierras para agricultura. Los suelos también pierden características y esto es completamente complicado, debido a que en la medida en que los suelos se empiezan a degradar, tenemos menor capacidad de producir alimentos. Y cuando tenemos elementos o situaciones en las cuales sequías y pérdidas de las características del suelo empiezan a afectar un territorio, pues podemos tener gente que empieza a morir de hambre, que empieza a requerir comida y que tiene que empezar a moverse buscando el alimento que el suelo no les puede proveer. Y estamos entonces viviendo una serie de crisis climática vinculada a refugiados y a migraciones buscando alimento o buscando mejores condiciones económicas o vitales. No es solo la isla que se va a inundar, no es solo el territorio costero en donde la subida del mar pues va a terminar afectando. Son las personas y sus modos de vida que no pueden ser abastecidos por los territorios. Y esto es algo absolutamente importante y vital que lo tengamos presente para contemplar dentro del contexto del cambio climático. Ya terminando, también tenemos que mencionar que en aspectos como la producción de alimentos que venía diciendo, ¿sí? No es solo la cantidad de alimentos que yo puedo producir, sino los costos asociados a esa producción de alimentos, que pueden terminar afectando la capacidad de las personas más pobres del mundo para acceder al mínimo vital de alimentos. El agua también, que empieza a escasear por las cuestiones de sequía, empieza a generar una gran presión sobre las actividades de agricultura, las actividades industriales y las actividades domésticas. El agua es parte vital del ciclo fundamental de los seres humanos y la estamos poniendo en riesgo frente a esta condición de crisis climática. Por último, también es importante mencionar que el cambio climático ha venido generando sistemáticamente unas condiciones complejas en términos de salud, en términos no solo de la afectación de los seres humanos por la falta de comida, sino también de las condiciones particulares de contaminación del aire que les venía comentando, temas particulares de acceso a agua potable y por lo tanto enfermedades gastrointestinales o la incidencia que tienen unas enfermedades tropicales o enfermedades que estaban a cierto o que estaban presentes a ciertos niveles de altura en nuestros países y que ahora empiezan a verse cada vez en más territorios, territorios diferentes o territorios más amplios, porque
ese cambio de temperatura ha venido generando, digamos que esa transformación. Desde ese punto de vista, la crisis climática también nos está abocando a unos problemas de salud, generan a su vez también unos costos para los sistemas de salud de las naciones y una serie de inconvenientes en términos de nuestro bienestar. Por último, en esta parte que les quiero comentar, tenemos que hablar de la incidencia en los ecosistemas. Lo hemos estado hablando. No es solo una condición de paisaje, es una condición de riesgo para las especies. No solo está en juego la vida de la especie humana, está en juego la vida de múltiples especies, especies marinas que se tienen que enfrentar a aguas más cálidas, aguas más ácidas, aguas con menos oxígeno, coral que empieza a perder sus características y por lo tanto no puede servir de hogar para miles de especies en las barreras coralinas del mundo que poco a poco van perdiendo, digamos que esa capacidad, zonas anóxicas o sin oxígeno en los océanos, que hacen absolutamente inviable para cualquier pez o especie de vida, menor o mayor, estar habitando. La pérdida de poblaciones de vertebrados marinos que se ha reducido en los últimos 50 años prácticamente por encima del 50%, pero también asimismo la pérdida de muchas especies terrestres que podría llegar a ser el 50% también para este siglo. Son unas situaciones que claramente nos están demostrando que estamos impactando muy fuertemente nuestro territorio. Esa canita azul que nos contaba Caro, y que estamos llevando a nuestros sistemas a unas condiciones que cambian de forma radical y fuerte y a la cual no vamos a podernos adaptar fácilmente. Y acá tenemos una foto de nuestros glaciales, los pocos glaciales que teníamos como país. Un país tropical que tenía montañas con nieves eternas y que, como lo vemos en este momento con la imagen del Nevado del Ruiz, sistemáticamente los hemos estado perdiendo. Nos vamos a quedar sin glaciales, eso está claro. Y es una pérdida irremediable no solo en términos paisajísticos, sino en temas de ecosistemas, de biodiversidad y de proveeduría de agua. Y es por eso que en este punto, y para seguir avanzando en este tema, quisiera darle la palabra a nuestra compañera Marcela, de nuestra organización aliada, para que sigamos hablando del tema de glaciales y de la mano de Cumbres Blancas conozcamos un poco más de esta problemática. Gracias. Antes, mi cuerpo se extendía sobre un valle que ahora está poblado de frailes. Un cuerpo que reposó por milenios con un movimiento lento y justo, bailando en el paso de la vida. Pero mi borde glaciar ha cambiado y escala con afán hasta alcanzar mi cumbre. Estoy desnuda, expongo mis huesos al sol. La capa de mi piel se funde tan rápido que ya no me reconoce. Importante para muchos seres vivos, como tú, por ejemplo, que vas a visitarme y disfrutar el poco vigor que me queda. Tengo hermanos y hermanas mayores. Su fuerza aún persiste, pero menguará, así como lo estoy haciendo yo, jadeando en mi último aliento, contemplando las nieves del enero. ¿Crees que debes tocar nieve? Si así es, toma conciencia. El mundo en el que vives me está destruyendo. No quiero ser una víctima más. Aún no sabes quién soy. El pueblo Quimbaya me nombró Soleta Azul, doncella de las nieves. Pero tú me llamas de otra forma. ¿Me reconoces? Aún no. Soy el volcán nevado Santa Isabel. Te doy entonces la bienvenida a mi hogar. Pero cuídame y respeta el abrirte las puertas a este corazón endurecido. Bueno, pues queríamos invitarlos a hacer esta reflexión. Esta es una carta que nos hace el Santa Isabel, a nosotros los colombianos. Muchos hemos oído su nombre, pero realmente no sabemos que es el primer glaciar que dejará de existir, que se extinguirá, y lo veremos en los próximos años. Cuando hablamos de derretimiento de nuestros glaciares, debemos usar el condicional, porque realmente no podemos adivinar o predecir cuándo será, pero gracias a las técnicas de monitoreo que tenemos en ellos, sí podemos decir que sus gotas están contadas. Así que por eso nace Cumbres Blancas. Cumbres Blancas es una iniciativa que busca darle visibilidad a nuestros 6 gigantes, a nuestras 6 cumbres blancas que gota a gota silenciosamente se han estado derritiendo.
y nace gracias a la ignorancia. Como muchos colombianos, a lo mejor yo no sabía cuál era la cruda realidad de estos glaciares, de estos nevados, de estos volcanes nevados. Y tras leer un artículo en el periódico en el que entrevistaban a un montañista, también parte del equipo, Nicolás Díaz, en el artículo mencionaban no solamente que teníamos 6 y que se estaban rápidamente, literalmente desapareciendo, sino que habíamos perdido 8 de ellos en el siglo pasado. Así que esto generó en mí un montón de interrogantes y un deseo para actuar y aprender, transformar esa ignorancia, ese desconocimiento en aprendizaje, ¿verdad? Entonces, junto a un equipo multidisciplinario de personas lleno de talentos, decidimos sumarnos para armar un equipo, una familia alrededor de esta causa. Muchos de ellos no nos conocíamos, fotógrafos, documentalistas, científicos, obviamente el glaciólogo, que es la columna vertebral de este proyecto, Jorge Luis Ceballos, activistas, politólogos, padres de familia, incluso un superhéroe de los nevados que se llama Josué y tiene 6 años, decidimos unirnos y no nos conocíamos, éramos completos desconocidos. Así que hicimos nuestra primera expedición a el nevado, al glaciar Poleca Casué, al Santa Isabel, y ahí fue cuando nació Cumbres Blancas Colombia. Poco a poco nos dimos cuenta que queríamos hacer un libro y un documental para honrar su existencia, su memoria, y también dejarle un legado a esas generaciones, a esos colombianos que vendrán, que a lo mejor van a vivir en un país sin glaciares, para que los conozcan y los reconozcan. Y sobre todo, para que esto no le pase a otros ecosistemas. Entendemos, gracias a los glaciares, que la alta montaña está muy conectada. El páramo, obviamente, es un regulador máximo del agua, las cuencas hidrográficas. Entonces, digamos que esa es la razón de ser de Cumbres Blancas, ser la voz de nuestros glaciares, un poco ponerlos de moda, y que los glaciares se sientan acompañados, son enfermos terminales, si queremos verlo así, y muchos ni sabemos que existen. Entonces es honrarlos, darles visibilidad y sobre todo como ciudadanos y colombianos darnos cuenta que no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si podemos hacer algo, aunque su derretimiento es irreversible, reducir nuestros hábitos y decidir nuestras acciones del día a día para poder vivir de una manera más sostenible, reducir la huella de carbono, es fundamental, es fundamental. Entonces, en este viaje de Cumbres Blancas Colombia, nos dimos cuenta que la realidad del derretimiento era global y por eso creamos también un grupo como el de Colombia, el mismo formato de talentos y de diversidad en otros países. Hoy estamos en Venezuela, en México y empezando en Chile, para que también haya una voz y que podamos compartir prácticas. México tiene 2 glaciares, pero Chile tiene 24.000 glaciares y realidades diferentes. Entonces, aprender entre glaciólogos, entre científicos, entre fotógrafos y entre ciudadanos que nos vemos retados a seguir aprendiendo de esta realidad, creo que es muy importante. Y bueno, les comenté un poquito que una de las iniciativas es tener un libro. Estamos justo en el marco de esta feria del libro virtual. Decidimos hacer un lanzamiento especial y es una preventa. Todas las personas que hoy quieran ver como un pequeño adelanto de cómo será ese libro y que nos ayuden también a construirlo y a hacerlo realidad, los invitamos a que nos sigan en redes, a que si nos quieren escribir y están interesados en esta preventa o precompra del libro, a través de cumbresblancascolombia@gmail.com lo puedan hacer o que sigan activos en redes, pero es es un esfuerzo fotográfico de 3 fotógrafos diferentes. Uno de nuestros fotógrafos cabeza, César David Martínez, que está sacando fotos de archivos, es el único fotógrafo que ha podido visitar los 6 glaciares, ha estado en la cumbre de estas 6 glaciares, y es un trabajo colectivo para también darle, como les decía, voz no solamente al glaciar, sino a sus otros ecosistemas, y es un viaje en el que ustedes empezamos por el verde, por el páramo y subimos al blanco de las cumbres. Así que nos encantará que puedan
verlo algún día. Estamos trabajando muy fuerte para que así sea. Y para terminar, quisiera contarles que una de las iniciativas, además de la Carta al Santa Isabel, que hemos intentado usar para sensibilizar a los colombianos, fue también cuestionarnos, bueno, ¿cómo ponemos a nuestros 6 glaciares en ojos de todo el mundo? Que el mundo sepa que Colombia tiene 6 glaciares, que son tropicales, que son ecuatoriales y que son un milagro. Así que como también estamos haciendo un documental en esas referencias que estábamos recogiendo y formándonos para aprender más del tema, descubrimos el documental de One Strange Rock. Está en Netflix, si no lo han visto se los recomendamos. Y en el primer episodio aparece Heidi Sevestre. Heidi es una glacióloga internacional muy reconocida que ha trabajado en la Antártida, en el Ártico, en los Himalayas, y decidimos contactarla para invitarle a Colombia a que nos ayudara a visibilizar y a contar la historia de estos glaciares. Y cuando la contactamos y la invitamos, nos dijo, tengo un proyecto que se llama Los Últimos Glaciares Tropicales. Y la idea es que en los 10 países donde hay glaciares tropicales podamos contar su historia. Y Colombia se convirtió en el primer lugar donde ella venía a visitarnos. Nos visitó durante 2 semanas, fuimos a Santa Isabel y al Cocuy, nos donó 2 cámaras timelapse, es decir, cámaras que están tomando fotos en tiempo real que podemos ver para analizar el derretimiento de ambos glaciares, y con ella nos dimos muchísimas charlas, creamos un festival que se llamó el SOS Festival, con diferentes panelistas, obviamente ella como invitada especial, y lo más importante es que a través de ella pudimos hablar en el Congreso. Imagínense, una extranjera, glacióloga francesa, tuvo que venir a decirle a nuestros congresistas que tenemos glaciares y que debemos cuidarlos. Así que eso fue un sacudón que desencadenó también otras conversaciones como la posibilidad del impuesto al carbono y una comisión accidental para la alta montaña. Así que les presento a Heidi, porque Heidi, como les comentaba, al ser glacióloga internacional, nos va a contar su aventura y su experiencia de estudiar los glaciares nórdicos y cuál es la relación que tenemos entre países nórdicos y glaciares tropicales. Así que aquí les presentamos a Heidi. Muchas gracias. Everyone, my name is Heidi Sevestre. I'm a glaciologist, and today I want to tell you about a region that I'm really passionate about, which is the Arctic. And more specifically, I want to tell you about my work in the Arctic, which is to study the ice of this very important region. And I want to make the Arctic resonate with you. I want to tell you why you should deeply, deeply care about what's happening to the Arctic. First of all, what is the Arctic? The Arctic defines all these territories that are north of the Arctic Circle. If you look in detail, the boundaries are not that clear depending on whether you're a biologist, a climatologist, or a politician. But basically, the Arctic is all this land, all this ocean, all the way to the North Pole. What's important to know about the Arctic is that it is home to 4 million inhabitants and also holds enormous resources of oil and gas, and this is why many people care a lot about what's happening to the Arctic currently. The biggest problem is that the Arctic is currently warming extremely rapidly. We say that the Arctic is warming twice as fast as the rest of the world, and things are really accelerating tremendously in the Arctic. First, let me tell you about what is happening to sea ice. Sea ice is what you see on this image. It is this kind of crust of ice that forms on the Arctic Ocean. It is there permanently, but its area changes depending on the season. The Arctic sea ice is extremely important because it acts like a big mirror reflecting solar radiation back into space. So it really helps to regulate our climate on Earth, and it also helps to drive ocean currents. But also, and of course, the Arctic sea ice is home to very iconic and very fragile species, such as the polar bear, the walrus, or some seals that you only find in the Arctic. When you look at how sea ice is currently changing, it is crazy dramatic. Sea ice is getting thinner and thinner every year. It retreats from one year to another. And the problem is that if sea ice retreats, it will expose more of the ocean. The ocean is dark, and the ocean is very good at absorbing heat from the sun. So this really
starts to destabilize our climate everywhere on Earth. So not only we have ice over the ocean in the Arctic, but we also have a lot of ice over land. And I want to tell you about this place, this enormous island, which is the world's biggest island, that is Greenland. In Greenland, we have a huge amount of ice. So much ice that if Greenland were to melt, it would increase sea levels globally by about 7 meters. Imagine that. This is really enormous. The problem is that Greenland is melting extremely rapidly. What we are starting to notice is that the ice is moving from the interior of Greenland towards the ocean. And this ice sheet is losing more and more ice every year. The ice sheet is also deeply affected by atmospheric pollution that we are emitting partly. And when this atmospheric pollution becomes deposited over the ice, it will make the ice darker, making it melt more and more every year. And this is probably the biggest common point between the ice that we find in the Arctic and the ice that we find in the tropics, is that it can be deeply affected by atmospheric pollution, and it really catalyzes its melting. So when we look at Greenland and how much ice Greenland loses every year, I really like to show this image, because this is a satellite image of the European Alps. This is where I'm speaking to you from at the moment, the Alps. And in the Alps, there are about 3,000 glaciers. And if you take them all together, it makes a mass of about 300 gigatons. And last year, Greenland lost double this amount during the summer. It lost about 560 gigatons, which is enormous and extremely frightening. So what I would like you to remember is that what happens in the Arctic currently really does not stay in the Arctic. What the Arctic does is that it helps to anchor our climate. It helps to drive ocean currents, but also it is home to a lot of life, to 4 million inhabitants, and also iconic and fragile species such as the polar bear. So we need to protect the Arctic at the moment. It is changing so rapidly that we should make our efforts even bigger to protect this very important region. Thank you. Bueno, ahora es mi turno de complementar un poco lo que habló Marcela y lo que habló nuestra experta glacióloga, y hablar de estas dos regiones que por años y siglos han cautivado la imaginación de científicos y exploradores. La extinción del océano Ártico, como nos comentó, ha ido en descenso en los últimos 50 años como consecuencia directa del calentamiento global. Y yo quiero introducir un concepto que es muy importante para entender el funcionamiento de los polos mientras vemos este video del cambio en la masa de hielo en los últimos 20 años en el Polo Norte. El concepto es el albedo. El albedo es la capacidad que tiene un material de reflejar la luz, y este se mide de 0 a 1. 0 siendo un material que absorbe toda la luz relacionado con el color negro, y 1 son todos aquellos materiales que tienen la capacidad de reflejar la luz en un 100%. En este caso, las superficies blancas. El albedo, la capacidad que tiene la nieve de reflejar la luz solar es de 0,9. La de los glaciares es 0,6, en comparación con la poca capacidad que tiene el suelo de reflejar la luz de nada más 0,2, o de los océanos de 0,06. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que se van derritiendo los polos y los glaciares alrededor del mundo, la capacidad de reflejar la luz disminuye. Al disminuir esta capacidad, aumenta la cantidad de energía que es almacenada en la Tierra, aumentando la velocidad del aumento de la temperatura,
digamos, a una mayor proporción. Esto se llama un ciclo de retroalimentación negativa. Entonces, a menor capacidad de reflejar la luz, mayor energía permanece en la Tierra, mayor aumento en la temperatura, mayor aumento en la temperatura, mayor aumento en la tasa de glaciación. Esta es una imagen muy famosa del año pasado en la que un grupo de científicos a mitad de año se encontraba en una expedición y resultó que esa capa de hielo está normalmente congelada, ahora estaba y parecía un pequeño lago. En los últimos 20 años, la superficie de Groenlandia se ha reducido en un 60% y es toda la superficie roja que podemos ver en este gráfico, lo ha perdido por completo. Digamos, es un ejemplo del proceso visto. Y bueno, y ahora nos dirigimos a la segunda parte, a la segunda región, al continente de la Antártida, hábitat de una especie que queremos mucho, que son los pingüinos. Esta isla ha presentado temperaturas de 20,8 grados Celsius, sembrando un precedente en la Antártida este 9 de febrero de este año. Digamos, sin prestar mucha atención a los números y a las dimensiones, quiero recalcar que la pérdida de hielo en la Antártida está aumentando desproporcionadamente. Y además, así como les comentaba de este ciclo, hay otra consecuencia también del derretimiento de los glaciares y de la Antártida, y es la cantidad de nutrientes que se encuentra contenida en estas masas de hielo. Al liberarse a los océanos, generan la proliferación de algas y microorganismos fotosintéticos que lo que hacen es aumentar el matiz oscuro de las aguas, generando que, como les comentaba, este albedo o esta capacidad de reflejar la luz disminuya. Entonces, por dos lados estamos aumentando la capacidad de aumentar la temperatura. Al haber menos nieve y menos hielo, menos superficies blancas, y al aumentar las superficies oscuras y la proliferación de microorganismos por los nutrientes contenidos en los hielos en los glaciares que se derriten. Aquí podemos ver un video muy interesante de cómo este proceso se acelera. Una vez el agua caliente empieza a sumergirse y empieza a socavar por la parte inferior los glaciares, la capacidad de el contacto con el agua, digamos, a una mayor temperatura aumenta y acelera este derretimiento. Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Digamos, ya mis compañeros los han nombrado antes, ahora vamos a hacer un poco más en detalle. En la Tierra habitan 2,4 miles de millones de personas a menos de 100 kilómetros de las costas. Estas son personas que se encuentran en riesgo, de las cuales estas son, digamos, las ciudades que presentan una mayor capacidad y una mayor cantidad de habitantes en riesgo. Digamos, estos son ejemplos que se han visto de inundaciones generadas por el aumento del nivel del mar en varias ciudades. En Miami, en Cartagena de Indias, más adelante veremos en Washington y en Venecia. Y este es un dato histórico muy curioso porque solamente 6 veces en 1200 años se ha inundado la Basílica de San Marcos, y 4 de esos 6 han sucedido en los últimos 20 años. La siguiente imagen es una ironía, yo creo que es la naturaleza riéndose un poco de nosotros, y es que la Cámara del Consejo Regional de Véneto, que es la región cuya capital es Venecia, se inundó poco después de que por votación no se aceptaron las nuevas políticas y las nuevas medidas que buscaban financiar energías renovables, digamos, reducir
la emanación de gases de efecto invernadero y horas después se inunda por esas mismas consecuencias que esos políticos no quisieron o no prevén. Un ejemplo muy duro es la situación de las islas del Pacífico. Digamos, estos pequeños países insulares como Kiribati, en el cual por el aumento del nivel del mar, si no se logra llegar, digamos, no se logra mitigar y evitar parar las emisiones de las tasas que tenemos ahora, puede aumentar de 0,2 a 5 metros sobre el nivel del mar. Kiribati es muy interesante porque ha sido el único país que logró comprar tierras en las islas de Fiji para, en caso de que las inundaciones y el nivel del mar aumente y ponga en riesgo a su población de 100.000 habitantes, ellos tienen dónde mudarse a otro país. Es una situación muy compleja. Digamos, ya para ir cerrando e ir pensando en el costo que tiene el calentamiento global por sequías, incendios forestales, la acidificación del océano, la erosión costera, el aumento del nivel del mar, concluimos que la principal amenaza para la economía global es el cambio climático. Estas son todas las emisiones de gases de efecto invernadero que se han emitido desde 1850 al 2010. Y solamente este pequeño círculo se ha emitido después del 2000, en el inicio del primer siglo. Si nosotros queremos poder mantener la temperatura a menos de 2 grados y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, que más adelante mi compañero Sebastián les va a explicar, tenemos que mantener la mitad del gas natural y el 80% de las reservas comprobadas de carbón bajo tierra. Tenemos que evitar la quema de estas reservas comprobadas, que si no lo logramos podría aumentar la temperatura global en 5 grados, casi 3 veces del límite impuesto por el Acuerdo de París. Es muy interesante porque se ha visto, digamos, cierta motivación de las grandes empresas petroleras, como Chevron, Exxon, Repsol. El presidente de BP dijo que muchas de las reservas de petróleo probadas se iban a quedar bajo tierra. Han empezado a reducir su inversión en la extracción de petróleo y de otros combustibles fósiles. Ya, digamos, el Fondo Monetario Internacional ha declarado que los países del Oriente Medio, cuyas economías dependen prácticamente de la extracción de petróleo, podrían perder una riqueza de 2 billones de dólares para 2034, dado a la disminución de la demanda del petróleo. Y como siempre, en los países nórdicos, sentando precedentes y ejemplo al mundo entero, Noruega, cuyo fondo de inversiones es el más grande, digamos, ese fondo con el que logra mantener su sistema de bienestar y su economía, ha decidido que dejará de invertir por completo en la próxima década en inversiones de petróleo y de gas. Pero aún así, aunque la situación parezca mejorar, los subsidios energéticos globales no muestran esta motivación. Los subsidios para las energías renovables son 36 veces menores que aquellas para los combustibles fósiles. Y esto es producto de décadas de lobby político, digamos, en los principales gobiernos. Y bueno, y ahora para dar la palabra a mi gran amigo, compañero Sebastián, quiero dejarlos con un ejemplo, una reflexión de la isla de Pascua en el Pacífico, donde se cree que su población se extinguió por la sobreexplotación de los recursos. Y es un poco una metáfora que estamos viviendo ahora en nuestro planeta. Entonces, llega nuestra pregunta, ¿debemos cambiar? La respuesta es, por supuesto, sí. Les dejo con Alejandro, con Sebastián. Y ahora respondámonos si podemos cambiar. La buena noticia es que hace mucho tiempo tenemos las soluciones para el cambio climático, sobre todo para el sistema energético. Hablemos de la energía renovable. Para el año 2010 se tenía estimado que
la energía eólica crecería en 30 gigavatios y realmente superamos esta meta en 22 veces y vemos cómo la curva de crecimiento de la energía eólica ha crecido de forma exponencial, también correlacionado con una disminución en los costos de la producción de esta misma energía. Hay territorios que incluso tienen tanta energía que en la noche la están dando gratis y vemos los casos de Alemania, Inglaterra y otros territorios donde han instalado amplias granjas que nos permitirían, si la podemos hacer de forma eficiente, atrapar 40 veces la cantidad de energía que demanda la humanidad. Tenemos otros casos de éxito en Portugal, también tenemos un caso en Escocia, California, entre otros países, y para el caso colombiano, nuestra granja solar en Getirachi. Ahora, la energía solar. Este mercado cada vez crece mucho más rápido y podemos ver que se tenía estimado a 2010 que creceríamos en 1 gigavatio y realmente esta meta la superamos en 17 y actualmente en 121 veces. La curva, la pendiente de la energía solar es más que exponencial, lo que nos ha permitido atrapar más energía del sol, también debido a que el costo del panel ha decrecido también de forma exponencial. Hay diferentes territorios donde ya hemos alcanzado esto, como Alemania, donde hemos tenido el año pasado cifras de casi 100% energía renovable a través del sol, o en Australia, donde cada vez más casas adquieren este sistema. Para el caso de América Latina tenemos la gran granja solar en Coahuila, en México, y para el caso de Colombia, nuestra granja solar de Celsia en Jumbo. Asimismo, hay otros proyectos que se están instalando y que se están planteando en los próximos años, y un importante es el Parque Solar La Castilla. Bueno, pues vemos cómo cada año aumentan las inversiones en energías renovables, cada vez más en renovables y cada vez menos en energías de combustibles fósiles, y vemos cómo los pronósticos de nueva capacidad están creciendo más que exponencial para las energías renovables. Hablemos de países, específicamente para el caso de Europa. Como vemos, año a año aumentan cada vez más los porcentajes de su matriz energética en renovables, y para el caso de Estados Unidos también está creciendo a pesar de que tengan una dependencia en el gas natural. Hoy en día en Estados Unidos la minería del carbón y la energía a partir del carbón ya está incluso en los museos, y incluso este museo se alimenta con paneles solares. Hablemos del caso de China. Va creciendo, todavía hay un reto muy grande en la dependencia de las termoeléctricas, y el caso de India, que es muy parecido. Sin embargo, hay que rescatar que más del 50% de su nueva capacidad energética se basa a partir de las energías renovables. ¿Alguna vez hemos tenido un precedente como este? Pues en los 90s, cuando AT&T lanzó la telefonía móvil, la cifra estimada era tener 900.000 usuarios y realmente la cifra la superamos en 120 veces al llegar a los 109 millones, y hoy en día hay más celulares que personas en todo el planeta. ¿Por qué sucedió este cambio tan drástico de tecnología? Primero, porque los costos se redujeron, la calidad mejoró muy rápido y sobre todo a los países de bajos ingresos se les facilitó acceder a esta tecnología. Y como vemos en esta gráfica, aumentó más que proporcional en los países en vías de desarrollo la demanda de ese tipo de tecnología. Es clave aquí el término de la descentralización, lo que permite que, sin cableado, personas accedan a la energía a través de un término llamado justicia energética, y es que las zonas no interconectadas puedan acceder al recurso y ese servicio incluso puede alimentar computadores para educar a las personas, como esta imagen en Sierra Leona. Así cada vez vemos cómo las plantas de granjas solares están creciendo. Para el caso de China, cada vez más vemos inmensas instalaciones para atrapar energía del sol, e incluso en países en vías de desarrollo como Egipto, este tipo de modelos están creciendo. Tenemos casos de éxito en California, casos de éxito en el Vaticano, e incluso hoy en día cabe rescatar el mercado solar chileno, el cual ha aprovechado sus beneficios a través del desierto y está instalando más de 13,3 gigavatios de energía a partir de la demanda que nos genera las ciudades y la oferta que nos permite el sol. Chile es un gran ejemplo en la región, pero no solo el único ejemplo que crece cada vez más, sino muchos países en vías de desarrollo. Si pudiésemos atrapar toda la energía del sol, en todo el mundo tuviésemos paneles funcionando, en tan solo una hora podríamos atrapar toda la energía que demandamos durante todo un año, todos los humanos. También algo que nos favorece es los sistemas donde almacenamos esta energía. Cada vez más las baterías tienen mayores capacidades y el costo de estas ha reducido de forma exponencial, lo que nos permite tener mayores concentraciones de energía acumulada a través del viento y a través
del sol. La combinación de energía solar y eólica hacen que sean las fuentes energéticas más baratas de la humanidad actualmente. Y vemos como cada año las energías renovables van a ser la fuente energética del planeta. Ahora hablamos de otra fuente de energía que se demanda mucho y tiene que ver con el transporte y específicamente el transporte de vehículos particulares. Es preocupante porque las emisiones de muchos países provienen del sistema del transporte y hemos visto cómo en diferentes momentos, específicamente en la actualidad, la demanda de vehículos eléctricos ha aumentado. Hay ciudades que tienen estos vehículos y hay compañías que se han comprometido a tener flotas 100% híbridas o eléctricas en los próximos años. Asimismo, la oferta de esos vehículos ha crecido y muchas ciudades se han comprometido a tener de aquí a 2025 al menos 100% vehículos eléctricos en sus ciudades y con su transporte público. Si sumamos este tipo de iniciativas, también podemos ver que a nivel global las energías renovables y la transición energética es una fuente de empleo. Esta fuente de empleo puede crecer hasta 6 veces más que otras fuentes. Se prevé que instalador de panel y el ingeniero de turbinas eólicas van a ser de los empleos más demandados en los próximos años y en Estados Unidos la industria de las energías renovables genera más empleos que la energía de extracción del carbón. Así que la pregunta, ¿podemos cambiar? Claro que sí. Y ahora la más interesante y la que nos trae acá es si vamos a cambiar. Clave es tener una revolución sostenible. Así como hemos tenido revoluciones agrícolas, industriales y digitales, es el momento de que toda nuestra economía se reorganice para depender a partir de las fuentes de energía renovables. La mejor luz que tenemos a través de esto, como lo comentó mi compañero Alfonso, es el Acuerdo de París, el cual todos los países miembros de Naciones Unidas se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y para esto tienen unos compromisos o unas contribuciones nacionalmente determinadas en las que toman acciones desde el sector público y privado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos, hemos visto que en los últimos meses y años se han cerrado gran parte de las plantas termoeléctricas que dependían de su fuente energética del combustible fósil, que es el carbón. Asimismo, cada vez más se desinstalan capacidad eléctrica de combustibles fósiles y se instalan nuevas capacidades de energía a partir del sol y del viento y otras fuentes de energías alternativas. El consumo de carbón en Estados Unidos ha decrecido y en los próximos años hemos visto que cada vez menos demanda de este servicio hace que tengamos mayores inversiones en infraestructura y en maquinaria para la producción de energía a través de fuentes renovables. Esto también se ve reflejado por las decisiones de las entidades financieras, específicamente fondos privados de pensiones y compañías aseguradoras, que están redirigiendo sus activos a inversiones climáticamente inteligentes. Y cada vez más territorios firman acuerdos para tener una economía que no dependa del carbón ni genere emisiones de gases de efecto invernadero. Esto hace que cada vez tengamos más bancos, más compañías aseguradoras, más fondos de pensiones y más entidades financieras en el mundo redirigiendo sus activos y los capitales a un futuro mucho más verde. Vemos también ciudades en Estados Unidos que se han comprometido a tener 100% energía renovable. Hay muchas comprometidas y hay varias que ya lo están logrando. Y no solamente en Estados Unidos, sino en Europa y en América, más ciudades se unen a esta iniciativa. Asimismo, las inversiones y los flujos de capital en renovables crecen y crecen y vemos que más de 220 empresas a nivel global, las grandes multinacionales, se han comprometido a funcionar con 100% energía renovable. Cada vez más las empresas aportan este tipo de sistemas y cada vez más invierten en la construcción de sistemas de energía renovable y hay que rescatar que países como China e India están a punto de alcanzar sus metas y sus compromisos del Acuerdo de París. Nuestro país, Colombia, se comprometió en el 2015 a reducir en un 20% sus emisiones de gases de efecto invernadero y asimismo con cooperación internacional a reducirlas en un 30%. En el 2017 se firmó la Declaración de París sobre el impuesto al carbono, lo que le permitió al país poder taxar la transacción del combustible a nivel nacional y sus ambiciones han crecido al punto de que hemos superado la meta que teníamos de vatios a través de energía solar.
Hay muchas soluciones para el cambio climático. Las más sencillas es cuidar nuestra biodiversidad, aportar a su reforestación, aportar a su restauración y aportar a tener modelos agroecológicos y de industria que sean sostenibles. Y para nuestro mercado nacional tenemos las inversiones en climáticamente inteligente, los bonos verdes y la financiación y la cooperación internacional para tener un modelo económico acorde con la vida en la tierra y acorde con la sostenibilidad de la sociedad. El despertar de la sociedad es otro clamor que cada vez vemos mucho más impactante. Hay movimientos ciudadanos como Fridays for Future, Viernes por el Futuro o Extinction Rebellion, entre otros, que exigen a sus gobiernos y exigen mayor ambición frente a la emergencia climática. Nuestra invitación con esta presentación entonces es que nos unámonos, utilicemos nuestras voces, utilicemos nuestros votos y utilicemos nuestras decisiones para hacer que la verdad de la ciencia del clima llegue al poder y exigir mayor ambición, exigir mayores acciones y que nuestros gobiernos y que nuestros tomadores de decisión aporten a cuidar nuestra casa común y la invitación es que lo hagamos, difundamos esta información porque nuestro mundo depende de ello. Muchas gracias a todos. Bueno, infelizmente se nos acabó el tiempo, pero podemos quedarnos otro rato respondiendo sus preguntas en el chat del evento en Facebook. En nombre de las embajadas nórdicas, muchísimas gracias al Climate Reality Project y a Cumbres Blancas por este espacio y a todos ustedes por acompañarnos. Los invito a que consulten la programación de la Filbo en casa y que consulten también la página web de los países nórdicos www.thinknordic.org para más contenidos. Un saludo a todos y muchas gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Creo que salió súper. Sí, salió Salió súper. fantástico. Muchísimas gracias. La sacaste que Gracias, está yo como chicos. siempre corriendo. Gracias a todos. Gracias, Nicolás, por el espacio. Gracias a Matt, por todos. la Un abrazo. coordinación. Súper chévere. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Súper. Chao, Cuídate chao. Bye, mucho. bye. Gracias, chao, Nicolás, José, Caro, Matt. Chao. Muy bien. Chao. Gracias, Matt, por todo. Gracias, Matt. Chao, 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 Caro. Gracias a ustedes. Chao. That was so stressful. No entendí nada todavía. ¿Cómo así? No, ustedes están adelantados como 40 segundos más, como un minuto están adelantados. No, pero ya se acabó.